Los continuos conflictos que han rodeado a Israel es una parte trágica y compleja de su historia. Estos conflictos tienen raíces profundas que han impactado en la región y en la vida de millones de personas. Desde su fundación, el 14 de mayo de 1948, este evento histórico marcó la declaración de independencia del Estado de Israel. Desde ese momento, el pueblo de Israel ha estado involucrado en varios conflictos con sus vecinos árabes, incluidos los estados árabes circundantes y los grupos palestinos. El conflicto árabe-israelí, en particular, ha sido un tema central en la región durante décadas. Incluye contiendas como la de 1948, 1967 y 1973. Pero la pregunta que surge ahora es, ¿cuál es el origen de este conflicto? Para responder a nuestra pregunta, vamos a escuchar al pastor John MacArthur, quien nos explicará desde un punto de vista completamente bíblico. Abraham era hijo de un hombre llamado Tare, quien adoraba al dios Luna. Era la forma más popular de idolatría en la época de Abraham. Existían dos grandes centros de adoración del dios Luna. Uno era un lugar llamado Ur, que estaba ubicado en el Golfo Pérsico, en lo que hoy es Kuwait. El otro era Harán, que estaba en la región del actual Irak. Abraham nació en Ur, en el seno de una familia de adoradores del dios Luna. Esta región histórica, la tierra del Oriente Medio, el valle de Mesopotamia y la tierra de los estados árabes, fue donde comenzó la historia de la humanidad. Esta misma tierra también será importante al final de la historia de la humanidad. Los profetas de la Biblia nos dicen que el mundo llegará a su fin en una gran conflagración y una gran batalla en ese mismo lugar. De acuerdo con Apocalipsis capítulos 16 y 17, grandes ejércitos del norte y del sur se reunirán en el valle de Megiddo, que es parte del actual Israel. Las Escrituras dicen, se derramará sangre en toda la tierra de Israel hasta que Jesús llegue, destruya a todos los perversos y establezca su propio reino en paz y justicia. Ese es un pedazo de tierra muy importante. Ninguno es más estratégico. Abraham engendró al pueblo judío. En Génesis 12, 1 al 3, Dios le dijo a Abraham, quien era conocido entonces como Abraham, sin H intermedia, y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Génesis 15, 18 al 21, Dios le da a Abraham detalles sobre su promesa de darle tierra. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto, el Nilo, hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Dios le dio a Abraham todo desde la costa del Mediterráneo hasta bien dentro del Oriente Medio. En otras palabras, por derecho divino, de boca de Dios mismo, la región les fue dada a Abraham y a su descendencia. En la época de Abraham, todas las personas que se nombran en los versículos 19 al 21 ya estaban ocupando aquella tierra. Aunque Dios le prometió la tierra a Abraham, ya estaba en poder de aquellos grupos. En Génesis 10, 21 al 31, se relaciona una lista de personas y de grupos de familias, así como tribus y naciones que existían como descendientes de Sem. Debe haber habido una gran cantidad de ellos en la región. Muchas tribus, familias y grupos de personas vivieron en toda esa parte del mundo. Puede que haya sido la parte más densamente poblada del mundo en aquellos tiempos. De hecho, al principio fue la única parte del mundo que estuvo poblada, porque una vez terminado el diluvio, solo 8 personas sobrevivieron y empezaron la repoblación ahí mismo. No tardó mucho en que Mizraim, el nombre de Egipto en hebreo, adquiriera importancia. No tardó mucho en que otras naciones poderosas como Aram y Aser, que serían Siria y Asiria, nacieran. Todas esas grandes tribus, familias y clanes eran idólatras y rechazaban al Dios vivo y verdadero, al Dios, el Creador. Cuando Dios le prometió a Abraham que toda la tierra sería de él,
Abraham y su descendencia iban camino al conflicto político y religioso. Para que esa tierra perteneciera a Abraham y a sus descendientes, Dios iba a tener que ponérsela a su disposición y Abraham tendría que ser fiel a Dios. Si Abraham era fiel a Dios y obediente, Dios le daría la tierra. Pero si los descendientes de Abraham desobedecían a Dios, tendrían que afrontar una interminable batalla tratando de poseer lo que Dios les había dado. Ustedes se preguntarán, ¿fue justo juzgar esas naciones que poseían la tierra? La respuesta es que sí, porque Dios es justo en juzgar la adoración de ídolos. En Éxodo 23, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios juzgará la idolatría en todas las épocas. Fue un juicio justo el que Dios le quitara esa valiosa tierra a aquellos que le habían dado la espalda y se la diera a un pueblo que Él mandó a amarlo y servirlo. La región del Oriente Medio es la tierra más rica de la faz de la tierra. Están las riquezas costeras del valle de Sarón en Israel, las tierras fértiles que bajan por el mismo centro de Israel, las inmensas riquezas minerales del Mar Muerto, el enorme tesoro petrolífero de la península arábiga, las valiosas maderas que una vez cubrieron al Líbano. Hay que añadir las fértiles planicies del Valle de Jordán, una productividad sin par y una increíble riqueza química en el Mar Muerto. Dios se los dio todo a ellos. Si lo obedecían, tendrían esas tierras. Los pueblos idólatras de aquella tierra iban camino a un enfrentamiento con Israel. La razón por la que Israel nunca ha podido poseer esa tierra que recibieron es porque Israel no ha sido fiel a Dios. Pero algún día, como dice Zacarías 12:10, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Aceptarán a Jesús como su Mesías, alcanzarán su salvación. Y el día que alcancen su salvación, el Mesías mismo les dará la tierra. Mientras tanto, continúan reivindicando la tierra y mientras lo hagan, el resto del mundo árabe será su enemigo acérrimo en uno u otro grado. Abraham no ayudó en este conflicto. Dios le hizo la promesa a Abraham y le pidió que confiara en él para tener a ese hijo. Abraham tenía alrededor de 100 años y Sara 90 y eran estériles, de acuerdo con Génesis 11:30 y 17:15 al 17. Abraham debe haberse preguntado cómo podría llegar él a ser el padre de muchas naciones si no era capaz de engendrar ni a un solo hijo. Un día, su esposa Sara le propuso el siguiente plan en Génesis 16:2. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. En un acto de desconfianza hacia Dios, Abraham siguió el plan de su esposa. Agar concibió y dio a luz un hijo cuyo nombre era Ismael, un hijo ilegítimo, no el hijo de la promesa de Dios, no el hijo del pacto, de acuerdo con Génesis 16, 4 y 15. Dios dijo en Génesis 17, 20 y 21, haré de él, esto es de Ismael, una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Tuvo a Isaac y por medio de él surgió el pueblo judío, pero por medio de Ismael surgieron más enemigos, 12 tribus nómadas que vivían en el norte de Arabia, de acuerdo con Génesis 25, 13 al 16. Y para empeorar las cosas, Génesis 27, 30 al 40, nos dice que Esaú, hijo de Isaac, fue rechazado por su padre. De Esaú nacieron más pueblos que no estaban incluidos en la promesa, surgiendo así más enemigos. El Oriente Medio está lleno de descendientes de todos esos pueblos que disputan el derecho declarado de Israel a la promesa abrámica. Dios quería que Israel eliminara esos pueblos perversos, idólatras y adúlteros. Quería que Israel lo hiciera cuando lo sacó de Egipto, después de haber estado 400 años en cautiverio, como lo vemos en Éxodo 23, 23 al 33 y Hechos 7, 6. Dios levantó a Moisés para que los sacara. Los llevó al desierto, pero el pueblo fue incrédulo. Y de acuerdo con 1 Corintios 10, 10, 11, toda aquella generación murió en el desierto porque cometió idolatría. Cuando surgió una nueva generación, Dios los llevó a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Como parte de la promesa, tenían que destruir a los habitantes idólatras de la tierra, como lo vemos en Josué 1, 1 al 9. Ya Dios había demostrado en la historia que Él destruiría a los impíos, como lo mostró en Génesis capítulo 6.
ahogó al mundo entero en el diluvio. Ahora Israel y no el agua sería el arma de Dios para librar a la tierra de la idolatría. Sí triunfaron sobre Egipto. Todo el ejército egipcio se ahogó y las grandes plagas que sobrevinieron a Egipto causaron enormes cantidades de muertes, como lo vemos en Éxodo capítulo 7 al 11. Deuteronomio 3 muestra que conquistaron las tribus de la parte alta del Jordán y estaban listos para entrar en la tierra de Canaán y conquistar. En cambio, fueron a la tierra de Canaán y fueron derrotados. Fueron derrotados en un lugar llamado Ai porque había pecado en el campamento, como lo muestra Josué capítulo 7. Nunca hicieron lo que el Señor les dijo que hicieran. Nunca se convirtieron en la espada de Jehová. Por tanto, allí estaban en medio del conflicto, amenazados constantemente por los vecinos que los rodeaban. Sin embargo, debe haber una advertencia. El pacto de Dios con Israel no ha sido roto y sigue siendo verdad que la nación que bendice a Israel es bendecida y la nación que maldice a Israel es maldecida, como lo dijo Dios en Génesis 12:3. Cualquier nación que amenace la existencia de Israel caerá bajo el juicio de Dios. Esto se repite en las Escrituras en Salmo 121, 125 y 129 y en Isaías 43. Por ende, la razón histórica de los actos terroristas está clara. El conflicto se remonta a las tensiones entre el pueblo árabe y los descendientes de Abraham. 250 millones de ellos rodean a 5 millones de judíos. Los judíos creen que es su derecho divino poseer la tierra, pero no pueden tomarla porque Dios no les da la tierra a menos que se alejen del pecado y abracen al Mesías. Todo el mundo está en contra de Israel en el Oriente Medio, hasta Satanás. Si ustedes lo cuestionan, lean Apocalipsis 12, donde verán una descripción de Satanás tratando de destruir Israel. Entonces, las Escrituras dicen que los descendientes de Ismael, de acuerdo con Génesis 16:12, delante de todos sus hermanos habitarán. Todas estas personas están tratando de convivir en el Oriente Medio y ahí está el pequeño Israel, el pueblo del pacto, rodeado de pueblos con la destrucción dándoles vuelta en la cabeza. En los tiempos bíblicos, estos diversos grupos de personas quedaron separados. Eso ayudó a mantener la paz de manera natural. Es un sistema de contrapesos y salvaguardias. Cuando todo el mundo hablaba un solo idioma y era del mismo parecer en la batalla, Dios los esparció, separó los idiomas y los diseminó por todo el mundo, como lo vemos en Génesis 11:9. En cuanto a las personas impías se reúnen, existe una gran fuerza de personas impías. Se convierten en una gran fuerza de maldad rotunda y desenfrenada. Dios separa al mundo en naciones porque evita el mal monolítico. Es difícil saber cuántos países árabes se encuentran en el Oriente Medio porque las fronteras han desaparecido y las identidades nacionales han sido borradas por un gran poder que es la religión musulmana en la que esa región del mundo está sumida. El imperio árabe se convirtió en un inmenso imperio debido a un hombre llamado Mahoma, cuyo nombre en árabe significa altamente alabado. Nació en la ciudad de la Meca en el año 570 después de Cristo, casi 500 años después de Cristo. Desea ser descendiente directo de Ismael. ¿Eso encaja? Este Mahoma se convirtió en la fuente del Corán, que es el libro sagrado del Islam. En el año 622 se estableció en Medina y esa fecha se convirtió en la fecha oficial del comienzo del calendario islámico. Durante los primeros 100 años después de Mahoma, el mundo árabe se unificó en grado sorprendente, ya que esa parte del mundo sucumbió al poder del Islam, sobre todo por el filo de la espada. La guerra cuyo propósito es la de someter a los infieles al Islam se considera yihad, una guerra santa. El mismísimo Mahoma mató y robó a los infieles en nombre de Alá. Convertir o morir es la herramienta más persuasiva en el arsenal del misionero islámico. Esa afición por la muerte aún existe en los rasgos radicales del Islam. El Islam siempre ha conquistado con la espada. De hecho, se hizo del poder en el territorio de Israel y lo mantuvo hasta el año 1948. Vemos una razón natural de por qué esto sucede. Vemos una razón histórica de por qué esto sucede. Existe una profunda animosidad hacia Israel. La palabra de Dios nos advierte que el conflicto siempre caracterizaría entre los descendientes de Isaac e Ismael.
Esta profecía ha sido confirmada por la historia y continúa manifestándose en nuestros tiempos. Sin embargo, como creyentes, debemos mantener una esperanza firme en la promesa de que este conflicto no será eterno. La segunda venida de Jesús es nuestra esperanza para poner fin a todas las discordias y establecer el reino de paz en la tierra. Su regreso traerá consigo el juicio sobre las naciones y la instauración de un reinado de justicia y armonía. Este es el panorama general que debemos tener presente. Además, debemos recordar que Dios no ha abandonado a su pueblo escogido. Sus promesas y pactos con Israel permanecen vigentes, y su plan para este pueblo aún está en marcha. Como cristianos, nuestra responsabilidad es orar fervientemente por esta situación y debemos comprometernos activamente en la misión de llevar el mensaje de salvación a todas las personas, incluidas aquellas que están inmersas en el conflicto. Que nuestra fe en Jesús nos impulse a ser portadores de esperanza en medio de un mundo marcado por la división y la violencia. Que nuestras acciones reflejen el amor y la compasión de Cristo.